Buenas tardes a todos, mi nombre es María Laura Saavedra, estoy cursando un MBA intensivo en UADE y como parte de la materia Tópicos Avanzados en Dirección de Empresas a cargo del profesor Pablo Tigani, les voy a hablar sobre las últimas reformas laborales que se hicieron, ¿sí? Las consecuencias de estas reformas, qué relación hay entre las reformas laborales y las tasas de desempleo y una conclusión a modo de cierre. Comenzando con el primer punto, vamos a hablar de las reformas laborales que se hicieron en Brasil. En Brasil se introdujo la reforma laboral en el año 2012, se hicieron varias reformas y entre las que se hicieron las que más me llamaron la atención fueron las siguientes. La primera tiene que ver con los juicios. En cuanto a los juicios, ahora el litigante tiene que indicar al inicio cuánto es el monto que desea recibir como compensación. Tiene que asistir a todas las audiencias y si pierde tiene que pagar las costas del juicio. El segundo punto tiene que ver con las vacaciones. Ahora las vacaciones se pueden fraccionar en 3 periodos y también se introduce en cambio en cuanto a la jornada laboral que puede durar hasta 12 horas diarias con el tope de 44 horas semanales. En cuanto a los sindicatos, ahora la afiliación es voluntaria, antes era obligatoria y equivale al pago de un día de sueldo al año. El otro punto tiene que ver con el trabajo de las embarazadas. Ahora las embarazadas, si presentan un certificado médico que vale que no hay riesgo para ella ni para el feto, pueden realizar trabajos que no sean del todo salubres. Se reglamenta el trabajo en el hogar, el home working, y también se estipulan el reembolso de gastos para los trabajadores. Los contratos entre partes, individuos, los contratos por sector prevalecen frente a la legislación laboral. En cuanto a los despidos también se flexibilizan, ahora no están atados a la remuneración del trabajador y se reduce el tiempo de preaviso de 30 a 15 días. Y el otro punto tiene que ver también, hay 2 puntos más que son interesantes, que tienen que ver con la ampliación de las posibilidades de tercerizar servicios por parte de las compañías. Inclusive se puede tercerizar la actividad principal de la empresa. El último punto es la flexibilización en la contratación de los trabajadores, que ahora puede ser por plazos intermitentes, ¿sí? Y el valor del pago no va a estar atada a un valor mensual, sino que también se puede hacer en base a un valor hora o al valor de la jornada de trabajo. Esas son las principales medidas que se tomaron en Brasil. En cuanto a España, en España la reforma se introdujo en el año 2012 y entre las principales medidas que se toman hay algunas que son parecidas a Brasil y otras que difieren. Tenemos, en cuanto al despido, el despido se considera siempre procedente a menos que el trabajador demuestre lo contrario. En el caso de que el despido sea procedente, la indemnización equivale a 20 días corridos por año, con un máximo de 12 mensualidades. Y en el caso del despido improcedente, la indemnización equivale a 30 días por año, con un máximo de 24 mensualidades. También los contratos por empresa prevalecen frente a las convenciones colectivas. Se introduce una flexibilización para la contratación de forma intermitente para las empresas que tengan menos de 50 trabajadores, ¿sí? Y en este caso también en el primer año de desempleo estos trabajadores podrán recibir una tasa de desempleo, un fondo equivalente al 25% de su sueldo, y los empleadores van a poder descontar el 50% de lo pagado. Esas están entre los principales cambios que se hicieron en España. Ahora les voy a hablar sobre las consecuencias que introdujeron estas reformas, ¿sí? En los 2 países, tanto en Brasil como en España, los niveles de desempleo disminuyeron, tal vez no en los niveles deseados o que se prometieron al momento de hacer las reformas. En Brasil, sin embargo, en el primer trimestre del 2019 tenemos un incremento en la tasa de desempleo, ¿sí? Respecto al último trimestre del año 2018. Se incrementaron en Brasil adicionalmente las contrataciones temporales, sobre todo en trabajos donde los trabajadores están menos protegidos por las leyes, como son servicios de vigilancia, construcción, restaurantes, entre otros. Aumentaron los acuerdos entre partes y disminuyeron los juicios, ¿sí? Porque, como mencionamos antes, los juicios ahora los pagan los trabajadores. En el caso de España, si bien se incrementó el empleo, en el año 2018 el 90% aproximadamente de las contrataciones
fueron de modo temporal y no por un trabajo por tiempo indeterminado, ¿sí? Y también el sueldo se precarizó un poco porque en España equivale al 80% del sueldo promedio en el resto de Europa. Esas fueron las consecuencias. Ahora bien, si analizamos qué relación hay entre la tasa de desempleo de los países y las normativas laborales y sobre todo los costos de los despidos para los empresarios, acá podemos ver algún tipo de relación. En el caso de Europa tenemos a Grecia y a España, que son los países que presentan los mayores niveles de desempleo. Y justamente en estos países es donde las indemnizaciones por despido son las más altas. También tenemos por otro lado a Alemania, por ejemplo a Dinamarca, que son países donde las tasas de desempleo son bajas comparativamente con otros países. ¿Y qué pasa? En Alemania la indemnización por despido depende de la antigüedad del trabajador, recién luego de los 6 meses puede acceder a una indemnización por despido y esta equivale a la mitad de su sueldo por año trabajado, ¿sí? En el caso de Dinamarca, el despido es prácticamente gratis, se considera que siempre es procedente y que también la demostración de la improcedencia de este despido lo tiene que probar el trabajador y la indemnización va de 3 a 6 meses, no más. Y tampoco define la ley cuándo es improcedente y cuándo no, ¿sí? Ahora también tenemos una excepción, que es el caso de Lituania, que está dentro de los 3 países con mayores costos por indemnización y sin embargo tiene niveles bajos de desempleo en comparación con el resto de los países. Si miramos a América, en América podemos decir que Estados Unidos tiene una tasa de desempleo baja y en Estados Unidos se instaló lo que llaman el despido express, porque en menos de una hora se puede despedir a una persona e igualmente también contratarla. En el caso de los países que están mejores posicionados en cuanto a la tasa de desempleo, tenemos el caso de Perú. En Perú, cuando la indemnización es sin causa, el despido es sin causa, corresponde a una indemnización de un salario y medio por cada año trabajado con un tope de 12 mensualidades, ¿sí? Entonces, si bien hay alguna relación entre los países que ya tal vez tienen una historia en cuanto a estas leyes laborales un poco más flexibles, no siempre se da esta relación lineal, hay excepciones y en los países que hicieron recientemente reformas a fin de aumentar el empleo, todavía esto no está dando los efectos deseados y en muchos casos el incremento que se da de la tasa está relacionado con condiciones no del todo favorables para los trabajadores. Entonces, a modo de conclusión, lo que podemos decir es que en algunos países sí hay una relación entre la tasa de desempleo y lo costoso que resulta para los empresarios desvincular a una persona. Esa relación no es tan lineal. El desempleo depende de muchos factores y a la hora de pensar en una modificación de la norma laboral hay que hacerlo en pos de generar mayor empleo, pero también en pos del trabajador y que no se precaricen sus condiciones laborales. Bueno, esto es todo por ahora, espero que les haya servido esta presentación y nos vemos en la próxima. Chao.